Solo como para poner el contexto, estoy en el norte de París. Es de fecha 30 de octubre del 2023 y según el calendario maya pues hoy es 4 Cat. De fondo está la tetera calentando agua porque ya hay frío en estos días. Decidí dedicarle una mañana a mis preguntas, las preguntas que van surgiendo sobre el calendario maya y sus diferentes formas de relacionarse con la vida de una comunidad o de nosotros como comunidad global, vamos a decir. Entonces la primera que me parece muy interesante es esta parte de los Bactunes y esa visión que se tenía de que el 21 de diciembre de 2012 que lo habían señalado como el día del fin del mundo según los mayas. En todo caso fue que se terminó esa cuenta del Bactún. Para confirmarlo, sí, o sea, el 21 de diciembre ya estábamos en el 13 Bactún, en el Oshlahut Bactún. Básicamente estamos hablando de periodos de 394 años según el calendario gregoriano. Porque, por ejemplo, cuando hablamos del 11 Catún, según yo, ese inició el 8 de junio del 1224. Luego el 12 Bactún se inició el 18 de septiembre de 1618. Estamos hablando del siglo XVII. Y luego tenemos el 13 Bactún, que como les compartía, empezaba el 21 de diciembre de 2012. Y luego el 14 Bactún va a comenzar, si es que siguen contando el tiempo como nosotros, el 16 de marzo de 2407. Es decir, la generación, mi ascendencia de 1618 está muy lejos y lo que viene después va a venir, la otra era es en el 2400. O sea, nosotros como generación creo que fuimos o estamos siendo testigos de ese cambio de era. O sea, creo que a eso se refiere con una era que cambió. Y lo otro que me puse a explorar entendiendo estas fechas de los Bactunes fue entender la cuenta larga, las estelas donde está la cuenta larga. Para la explicación de esta estela que se forma para armar el tiempo, vamos a agarrar como cuadrantes. Entonces, primero tenemos a la parte del Cholquij o el Tzolk'in, que es la cuenta, el calendario sagrado, el calendario de la sociedad, de los eventos políticos, el que va a estar más presente, y ese se va a conjugar con un calendario civil, un calendario agrícola, también conocido como Ab. Y estos dos, que son como los de uso cotidiano para la población, eh, van a estar a la par, seguidos, o sea, en movimiento, en conjunto con una cuenta larga del tiempo. Entonces, tenemos primero la unidad del Kij, que es el día y la noche, ese hace un Kij. Ese Kij, la cuenta va a ir del 0 al 19, es decir, cuando llegue al 19 y tenga que pasar como al 20, ahí va a volver a pasar al 0 y vamos a empezar a hablar de Winaks. Esos Winak van a ser entonces el conjunto, un Winak va a representar el conjunto de 20 días. Interesantemente se va a contar del 0 al 17, no del 0 al 19 como los Kij. Entonces, cuando llegue el glifo de Winak, lo veamos a la par de un 17, que va a ser su máximo, vamos a decirlo, la máxima de unidad que puede tener. Vamos a empezar a hablar de Tun. La unidad del Tun va a ir del 0 al 19 otra vez y vamos a contar un Tun cuando tengamos
17 Winacks, los 17 periodos de 20 se va a contar. Y después vamos a llegar a la unidad del Catún. El Catún, de nuevo, de 0 a 19, vamos a contar un Catún cuando hayamos transcurrido 19 tunes. Y después llegamos a la unidad del Bactún. Aún no sé si va a llegar al 17 o al 19. Tendré una pregunta. El momento en que los mayas registraron que empezó a correr el tiempo. Y ese primer Bactún, estamos hablando del año 3114 antes de Cristo. Algunos lo ponen que fue 6 de septiembre y por ahí leí otro que era 11 de agosto. Hemos recorrido esas 13 eras y ahora estamos en la era del 13 Bactún. Hay muchos sitios web que ya lo ponen como en cantidad de días, ¿va? Es decir que un Winak, estamos hablando de 20 días. Un Tun, estamos hablando de 360 días. Luego tenemos un Catún, que en días va a representar 7200, que deberían ser entonces los 20 periodos de 360. Y luego tenemos los Bactuns, que van a representar 144,000 días, que entonces serían 19 periodos de 7200 días. Bueno, 20 periodos, va. La cuenta va del 0 al 19, pero hay 20 periodos. Y eso te va a dar los 144,000. Esto surgió por tratar de entender mi rueda calendárica, vamos a decir personal, el día que vuelva a coincidir el calendario Ab con el calendario Tzolk'in. Van a tener que transcurrir 52 años para llegar a ese punto de inicio, que en su momento fue mi fecha de nacimiento. Es interesante porque el 52 no está dentro de ninguna cuenta larga, pero sí representa esa fusión de los calendarios más usados a nivel social y cotidiano, que era el Ab y el Tzolk'in. Los mayas, para ajustar estos periodos de tiempo, pues en vez de hacer año bisiesto y añadir un día o quitar un día, algo así, cada 4 años, lo que hacen es sumar un periodo de 13 días cuando se cumple una rueda calendárica. Lo que me pareció interesante es que cuando voy para el pasado, tuve que sumar 13 días. Y para proyectar cuándo va a volver a ser esa fecha, lo que me tocó hacer fue restar 13 días. Entonces, en lugar de que sea el 31 de enero del 2050, va a ser el 18 de enero del 2050. Bueno, otra cosa antes de irme, es que no quiero aprovechar esto como para compartir todo lo que he visto en estos días. Es que los signos del Tzolk'in, del calendario sagrado, del calendario lunar, tienen también orientación, ¿verdad? Norte, sur, este, oeste. Y también tienen un elemento, es decir, son 20 nahuales que lo conforman. Significa que hay 5 nahuales que van a ser nahuales del sur, que si no me equivoco el sur está al agua. Van a haber 5 nahuales que van a estar al norte y van a ser aire. Luego van a haber 5 nahuales que van a estar al occidente, que van a ser nahuales de tierra, que es el
vamos a ir oeste, y luego van a haber nahuales de fuego que van a estar orientados al este, al oriente y como a este cuadrante. Entonces, lo que he estado viendo es que en el libro de Carlos Barrios, que te da como signos armónicos de acuerdo a tu nahual, es que tú vas a hacer armónico a los nahuales de tu cuadrante, de tu elemento, de tu orientación. Es decir, yo, si soy del sur y soy agua, por ejemplo, pues voy a ser más afín a los nahuales que están en ese mismo cuadrante y en esa misma en esa misma dirección. Eso me parece interesante. Pero, por ejemplo, tu signo de o sea, tu signo de concepción, de proyección y que te protege lado derecho y lado izquierdo, no necesariamente pertenecen a tu mismo cuadrante. O sea, creo que eso tiene también sentido porque como humano va buscando tal vez algún balance. Entonces, eso me parece interesante irnos conociendo y utilizar lo que nos heredaron nuestros ancestros, lo que pudo sobrevivir y tratar de entenderlo, porque creo que ya nos dejaron el código, nos dejaron como que el, los libros, pero a nosotros siento que nos toca encontrar más bien el código para poder leer esos libros. O sea, sé que hablo de una forma metafórica porque no hay libros tal cual, pero me refiero al calendario y esto. Y ver que, o sea, la numerología no es solo porque se me hacía más fácil contar así, sino es matemático. O sea, de alguna forma ellos vieron que contar de esta forma correspondía a lo cíclico que es el tiempo y que pasa que si repetís y repetís, hay cierta armonía, hay cierta cuestión que casa cuando repetís y empiezas a ver como esas conexiones. Por eso es que luego decían, se animaban a dar predicciones porque habían pasado mucho tiempo estudiando qué significaba que sea 13 y que el cargador del año. Que es en base a eso, es en base a cómo este número nos va a permitir reencontrarnos y nos va a permitir vernos. Y la importancia entonces de registrar los eventos que pasaban en ese día y en ese momento como una herramienta para tomar mejores decisiones, digamos, en el futuro o entender qué fue lo que pasó en el pasado. Así que hasta aquí y bueno, eso. Bye. Tuve siempre problemas con los signos, perdona a mi profe que me explicó. Entonces, si yo no me equivoco, sí lo he dicho. Houston, tenemos un problema. Mil, mil cuatro, 1100, a ver, 1900, o sea, de 1900, día y noche.